Vamos a resolver lo que respecta a la necesidad de tener generado hipervínculos entre las piezas, ¿sí?, y los planos, las hojas de dibujo. Yo he visto en muchas empresas y en empresas grandes, ¿sí?, que tienen un terrible, se puede decir, mamarracho. Escriben en los planos con anotaciones. Los planos no se escriben con anotaciones. Toda la información que puede contener un plano depende de la pieza, ¿sí? O sea que todas las anotaciones de un plano dependen de la pieza y se actualizan en forma dinámica junto con las modificaciones que le hagan la pieza, se actualizan en forma dinámica en el plano. Ahora bien, tenemos dos problemas. Primero, que en el Solid no viene vinculado todas las propiedades de la pieza al rótulo, a la hoja de dibujo. Hay que hacerlo. Segundo, lo que ustedes están viendo acá, que son propiedades de las piezas, tampoco vienen vinculadas. Hay que generarlo, que es un tema más avanzado. Por el momento vamos a ver la importancia de que esté vinculado la pieza con la hoja de dibujo y ustedes van a ver que yo no escribo nada a mano, es un hipervínculo. Acá tenemos una pieza, ¿no? ¿Sí? Una pieza que en el futuro está en un proceso para llevarla a hacer los gajos de chapa metálica, pero eso no tiene nada que ver. Fíjense, entonces yo en las propiedades, yo acá tengo registro de códigos 24. ¿Esto a qué responde? Las piezas se codifican. Yo tengo guardada como 24, entonces por eso me aparece 24. Vamos a hacerlo diferente. Guardar como, la vamos a guardar en el escritorio momentáneamente. Y supongamos que le vamos a poner que esta pieza es la P, ¿sí?, 5287. La guardé. ¿Ven? P5287. Descripción de la pieza. Le vamos a poner respiradero superior número 5. El respiradero superior número 5 lo puedo usar en la infinidad de ensamblajes que tenga. Puedo tener 10 ensamblajes que los 10 llevan al respiradero superior número 5, lo tomo y lo coloco. No es necesario que genere a piezas iguales, continuamente esté generándola. Aparte, cargar las propiedades de las piezas, ¿qué me hace? Que en la lista de materiales me aparezcan propiedades. Si no, en la lista de materiales de un ensamblaje que no tiene propiedades cargadas en la pieza, aparece vacío con muy poca información. Dibujó, acá tenemos quien dibujó. Fíjense que yo acá tengo en blanco, pero se puede generar un vínculo con una plantilla de Excel y aparecen todos los dibujantes que puede haber. Lo mismo pasa con quien aprobó. Fecha de dibujó, esto lo da el programa en una forma automática, ¿sí? Vamos a buscar, estamos en 2018, fíjense, lo marca el 26. Después, desde que lo grabo, después se actualiza en forma dinámica. Acero tipo, acá está lo que le hablaba, que se pueden cargar tablas. SAE 1010, la pieza va a ir a un corte láser. Y acá en observaciones dice superficies y sólidos a chapa metálica. ¿Por qué? Porque todas estas superficies, fíjense, yo hice una superficie, la voy a pasar a chapa metálica. Aplicar, aceptar. ¿Qué me está faltando? El material. Fíjese, material sin especificar. Desde el programa, ¿yo qué le puedo decir? Que esto es acero al carbono no aleado. Pero acero al carbono no aleado es muy genérico. En realidad esto es una chapa de 2 milímetros. Entonces, editar material. Voy a buscar el material. Chapa número 14. Aplico y acepto, que es una chapa de 2 milímetros. Lo vamos a pintar un poco para que ustedes lo aprecien mejor. Entonces, estamos viendo la necesidad
de generar hipervínculos entre la pieza y la hoja de dibujo. ¿Para qué? Para que los datos en la hoja de dibujo se actualicen dinámicamente y para cuando haga ensamblajes tenga una información detallada de lo que quiero hacer. Vamos a hacer el dibujo, ¿sí? O sea que todos los datos que yo puse en las propiedades me deberían aparecer en la hoja de dibujo y no andar haciendo el mamarracho de escribir con anotaciones en esta zona, que tengo que buscar una anotación y andar acertándole a ver cómo me queda. Eso no es profesional. Entonces ponemos la vista isométrica, ¿sí? Vamos a acomodar un poco acá en el borde, ¿sí? La vista isométrica, la sombreamos, ¿sí? Vamos a sombrear la vista isométrica. Perfecto, fíjense lo que tengo. Fecha 26 del 8 del 2018. ¿Quién dibujó o revisó? ¿Quién aprobó? El material, el acero. El peso no me lo arroja acá. ¿Por qué? Porque el diseño que yo tengo es una superficie. Si fuera un sólido, me daría. Origen de la pieza conjunto. ¿Dónde va a ir la pieza cuando esté terminada? A un corte láser. La descripción, respiradero superior número 5 y el código P5287. Entonces, yo acá no tengo nada que escribir con una nota así y escribir algo. Por ejemplo, un nombre, digamos Jorge, y que lo quiero poner en algún lado y que después andan haciendo esto, adivinando a dónde lo van a poner. No, eso es una brutalidad. Una brutalidad que puede ser por desconocimiento, ¿sí? Entonces, desde esta pieza, yo transmito todos los datos a este rótulo. Cuando hago un ensamblaje, todos estos datos, cuando hago una lista de materiales, se van a ver reflejados. Si no, voy a reflejar la nada, no voy a tener nada. Acá desarrollo lo vamos a sacar y vamos a ponerle las 3 vistas estándar para que quede más lindo nada más, porque no estamos desarrollando el tema planos. ¿Sí? Estas vistas estándar están así. Acá tenemos las vistas. ¿Sí? Tenemos las 3 vistas estándar, suficiente con esto. No estamos viendo cómo acotar un plano ni nada de eso. Ahora yo quiero que noten la diferencia. Supongamos que yo me equivoqué. ¿Sí? Que el que aprobó es el departamento de ingeniería y el material es la chapa número 16. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la pieza, me voy a las propiedades, ¿sí? Acá tenemos las propiedades. ¿Quién aprobó? Entonces aprobó, voy a poner ingeniería. Perfecto. Y aplico, siempre hay que aplicar, hay que reconstruir. Y supongamos que el material es chapa número 16, editar material. Cuando uno edita el material se cambia el color de la pieza. Chapa número 16, aplico y acepto. Vamos a volver a pintar. ¿Sí? Esto de andar pintándolo, la verdad que a mí no me interesa mucho porque es una cuestión muy técnica, es para que ustedes lo aprecien mejor. Ahora, ¿yo qué debería tener en el rótulo? El rótulo me debería decir que esto es de chapa número 16 y que aprobó el departamento de ingeniería. Entonces, si vamos a ver el dibujo, ¿sí? Vamos a actualizarlo. Acuérdense desde esta pestaña, esto significa que está desfasado, que hay datos que no están actualizados. Lo actualizan de acá. Vamos a ver lo que nos interesa. Fíjense, chapa número 16, ¿sí? ¿Y quién aprobó? Ingeniería. Entonces esta es la forma correcta. Yo tengo que tener las propiedades cargadas en la pieza que luego me van a impactar en el rótulo. Y luego cuando hago un ensamblaje, todos estos datos me van a aparecer como propiedades de la pieza. Si no me aparecen datos muy pobres, datos que casi no existen. Entonces, esta es la forma correcta. Que les repito, el vínculo que existe entre el rótulo y la pieza hay que generarlo, ¿sí? Se genera y es bastante complejo generarlo. Y también el tema
de las propiedades hay que generarlas. Espero le haya sido de utilidad.